A pesar de que el concepto de la presión es un concepto genérico y se puede aplicar, digamos, en cualquier circunstancias o para cualquier caso, ¿ya? El presión en los líquidos sí que es un tema aparte. Mira, porque eh, la presión aquí en los líquidos sigue funcionando igual, es decir, la presión sigue siendo fuerza partido por superficie. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si pensamos cómo funciona, supongamos que tengo un tubo grandote, 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 ¿ya? Un tubo cilíndrico, por ejemplo, me quedó horrible otra vez. Oh, no me quedó horrible, bueno, no importa. Ya, tenemos un tubo, ¿no es cierto? A ver si logro hacer de nuevo la parte derecha del tubo. Ahí sí sale un poquito mejor. Ya, ya. Tengo un tubo, ¿ya? Y, por ejemplo, está lleno de agua. Vamos a suponer que está lleno de agua, ¿ya? Para hacerlo más sencillo, ¿ya? Entonces, nosotros, si sabemos qué líquido tiene, entonces sabemos la densidad del agua, ¿no es cierto? Sabemos que la densidad del agua es un gramo partido por centímetro cúbico, ¿cierto? O 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Ya. Pero bueno, eh, lo sabemos cuánto es, ¿verdad? Ya, pero si nosotros ponemos algún objeto aquí, imaginemos un cubo, ¿ya? Para hacerlo un poquito más sencillo, imaginemos un cubo, nosotros verificamos que en cualquier circunstancia, ¿no es cierto? La presión sobre cualquiera de las caras del cubo es exactamente la misma, por arriba, por abajo, por cualquier parte. Es decir, si nosotros tuviéramos un aparato para medir la presión que está ejerciendo el líquido, ¿no es cierto? Ah, sobre este cubo, en cualquiera de las caras del tubo, es exactamente la misma, ¿ya? O, o podríamos decir que la presión sobre cualquier superficie, ¿no es cierto?, que esté sumergida, ¿ya?, a una misma altura, va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a hacer cambiar esta presión? Por ejemplo, si yo tenía este mismo cubo, lo tenía a una altura menor antes, por ejemplo, aquí, ¿ya? La presión va a ser más baja. ¿Por qué? ¿Cómo se define esto? Porque, fíjate, ¿te acuerdas que nosotros dimos que la presión era fuerza partida por superficie? Claro, la superficie aquí es la misma. ¿Te fijas? En este caso, la superficie es la misma. Aquí la superficie es la misma, aquí la superficie es la misma, ¿ya? Sin embargo, la cantidad de agua que está sobre el cubo en el primer caso, ¿no es cierto?, es menor. Es decir, hay menor agua pesando o apreciando presión sobre el objeto. Y en estas circunstancias, ¿no es cierto?, cuando bajas más, la presión es mayor. Ya aquí voy a dibujar una presión chiquitita, ¿verdad? Chiquitita, chiquitita, ¿verdad? Presión chiquitita. En cambio aquí la presión es grandota. ¿Por qué? Porque hay más agua. Ahora hay una columna de agua mayor. En este caso, por ejemplo, la altura a la que estaba o la profundidad era h, ¿no es cierto? Aquí ahora es mayor. Ahora hay una mayor profundidad. Por lo tanto, hay más agua, ¿verdad? Hay más agua pesando o haciendo presión o apretando este objeto. Esto uno lo puede verificar, por ejemplo, cuando bucea. Ya no sé si ustedes se han sumergido solamente. Con un par de metros esto funciona. Si uno anda por la superficie, la agüita, ¿verdad? No pasa nada. Sin embargo, si uno se sumerge, ¿no es cierto?, empieza a sentir la presión sobre el oído, ¿verdad? ¿Ya? O sientes tú que el snorkel, perdón, la gafa o el visor se te aprieta contra la cara, por ejemplo, ¿ya? Entonces también le ocurre a los peces, mientras más profundidad también están sometidos a mayor presión, ¿ya? Es por esto que hay una limitación ahí para los materiales, para los submarinos, qué sé yo, para los buzos, ¿ya? Ya. Bueno, digamos, la forma en que actúa la presión en un líquido. Sin embargo, por ejemplo, nosotros podemos calcular la presión si sabemos la fuerza que está sobre, es decir, si sabemos toda la cantidad de masa de agua, ¿no es cierto?, que está apretando a este cuerpo, ¿no es cierto? Si nosotros podemos calcular la fuerza que está haciendo, sería cuestión de calcularlo. Pero fíjate, hay una forma como más sencilla. Mira, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que quiero calcular la presión aquí, ya, allá abajo, justo en el fondo, ¿ya? Y todo esto está lleno, todo este cilindro está lleno de agua, ¿ya? Tiene una columna, ¿no es cierto?, completa de aquí de agua, ¿ya? Y tiene una cierta altura. Pero yo quiero calcular la presión allá abajo. Entonces, fíjate, eh, nosotros sabemos que en este caso, la superficie sobre la que está pesando el agua, toda esta agua, ¿no es cierto?, está haciendo una fuerza, hay una producto de toda esta masa de agua que está hacia arriba, ¿verdad? ¿Ya? Está pesando sobre esta superficie. Por lo tanto,
la superficie que tenemos que considerar en nuestro cálculo es la de este círculo. ¿Estamos? Y en este caso, la superficie de un círculo, ¿no es cierto? Esta superficie o área, ¿no es cierto? Se calcula como pi por r cuadrado. ¿Te acuerdas o no? El área de un círculo, ¿verdad? Se calcula como pi por r y al cuadrado. Eso es pi, ¿verdad? Por r cuadrado. Y la fuerza, profe, no es más que, si ustedes se acuerdan, es la masa por la aceleración. Porque esta fuerza que se está ejerciendo aquí va a ser igual exactamente al peso del agua. O sea, toda esta agua está pesando, está haciendo una fuerza sobre este cuerpo. ¿Ya? Entonces, esta fuerza en realidad que está actuando aquí es el peso del agua. Y el peso, recuerden que se calcula como m por g. ¿De acuerdo o no? Es decir, la masa del agua multiplicado por g. Ya, recordemos que G es 9,8 metros por ti por segundo cuadrado. Ya vamos sabiendo más cositas. Profe, pero mira, ¿te acuerdas tú que antes habíamos calculado o habíamos determinado que la densidad era masa partido por volumen? Así pues, profe. Entonces, si yo, como me está quedando esta incógnita, la masa, yo podría calcular la masa si yo conozco la densidad del líquido, en este caso, por ejemplo, sabemos que es agua, que es un gramo partido por centímetro cúbico, pero supongamos que lo conozco, que no necesariamente es agua, que puede ser otro líquido. Yo conozco la densidad. Si conozco la densidad y conozco el volumen, ¿no es cierto? Me quedaría que la masa es densidad por volumen. Si lo despejo de aquí, ¿verdad? Ese volumen pasa para el otro lado, me queda mu por B. Ah, profe, mira, me voy acercando. P, me quedaría que la masa es la densidad por el volumen y por G, y todo esto partido por pi por R cuadrado. ¿Cierto? Profe, entonces si yo conozco la densidad y conozco todo el volumen de agua que está haciendo fuerza sobre esto, ¿yo podría calcular la presión? Sí, pero mira qué interesante. Yo puedo conocer el volumen porque si ustedes se dan cuenta, esto es un cilindro. Mira, esto es un cilindro, ¿o no? ¿Sí? ¿Y te acuerdas cómo se calculaba el volumen de un cilindro? Era pi por r cuadrado y por h. O sea, si yo conozco la altura, sé a qué profundidad estoy, ¿no es cierto? Sería esta altura que necesito. R lo conozco porque lo tenía de la superficie anterior, la podría calcular. Y pi es una constante. Ah, entonces, pucha, profe, yo puedo calcular esto así, mira. La densidad por el volumen, pero el volumen es pi por r cuadrado y por h, ¿no es cierto? Por g, y todo esto de nuevo multiplicado por pi, o sea, dividido por pi por r cuadrado. Ese r cuadrado con ese r cuadrado se me van, ese pi se me van, y la presión se puede calcular como la densidad, ojo, no confundir, esta es presión, ¿vale? P de presión. Esta es densidad, ¿ya? Por g y por h. O sea, para calcular la presión eh, a cierta profundidad, ¿no es cierto? Basta que yo conozca la densidad del líquido, la aceleración de gravedad, que es una constante, y la altura. ¿Ya? Esto explica por qué, por ejemplo, cuando se hacen represas, digamos, ¿ya? ¿No es cierto? Eh, las represas son tan altas, ¿ya? Y se tienen que construir así, mira, así, ¿ya? Así. Imagínate que esto aquí se está, digamos, está lleno, esto es un tanque de agua, ¿verdad? ¿Ya? Y se hace unas perforaciones por aquí abajo y se hace pasar por una turbina, ¿ya? Generalmente se llaman turbinas Pelton. Entonces, aquí la presión es enorme en este punto, ¿ya? Aquí en todo este punto la presión es enorme. Entonces sale con una presión por aquí que hace mover turbinas gigantes, ¿ya? Y eso se conectan a unas bobinas, unos imanes, unos cables y sale electricidad y nosotros podemos tener electricidad en nuestras casas, ¿verdad? Aquí, ¿ya? Y nos manda la electricidad a nuestras casitas. Eh, eso.